SER Podcast. Presidente, buenos días. Buenos días. ¿Le ha dado tiempo a descansar algo? Muy poquito. Ayer la verdad es que fue un día muy largo, hemos llegado hoy de madrugada, pero también fue un día muy especial. Creo que se abre una ventana de oportunidad para por fin consolidar la paz en una región que provoca mucha inestabilidad en el mundo cuando sufre este tipo de conflictos, este tipo de crisis, y donde también genera mucho debate en las propias sociedades, no solamente árabes, sino también occidentales, como hemos vivido en España durante estos últimos 2 años. ¿Se puede abrir una ventana de oportunidad, como usted dice, sin contar con el concurso de los implicados? Es decir, ayer en esa ceremonia no estaba en Israel, no estaba Hamás, en el acuerdo no se queda al margen el pueblo palestino. ¿Cómo es una oportunidad para la paz sin contar con los que están allí y con los que han sufrido la guerra y el genocidio? No, tiene usted razón. Yo creo que, uno, es importante que se haya producido la liberación de los rehenes. En segundo lugar, es importante que se permita ya el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Y es importante también que se plantee un horizonte de pasos a dar para consolidar la paz. Ahora mismo lo que tenemos es un alto el fuego y lo que tenemos que hacer es convertir ese alto el fuego en paz. Ayer tuvimos la oportunidad de poder contar con la presencia de la autoridad palestina, de su presidente, de Mahmoud Abbas, pero también, lógicamente, es importante, y esto lo reconocen todos los países árabes, la presencia y el compromiso de una potencia que tiene, no lo neguemos, una influencia decisiva en el gobierno del primer ministro Netanyahu, como es la administración estadounidense, el presidente Trump. Con lo cual, creo que se abre una oportunidad donde tenemos que acompañar desde España y desde Europa este camino, este proceso hacia la paz, y tenemos que hacerlo también con nuestra propia visión, con nuestro propio ángulo de entender las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que es muy importante el que encontremos una apoyatura de legalidad internacional, que contemos con la participación de Naciones Unidas, no solamente de UNRWA, de la agencia que distribuye la ayuda humanitaria dentro de Gaza, que también no olvidemos Cisjordania, es decir, que tenemos no solamente la parte de Gaza, pero también la otra parte de Palestina, que es Cisjordania, y que caminemos, como ayer defendimos de nuevo España y otros muchos países, hacia la solución de los 2 estados. Pero ahora que usted me pronuncia lo de los 2 estados, digo, acompañar y vigilar, porque el acuerdo está plagado de incógnitas. Es decir, la única certeza es el intercambio de rehenes por presos palestinos. La única certeza es el alto al fuego de momento respetado. Pero a partir de aquí no sabemos esto cómo se gobierna, quién se gobierna. Antes estábamos comentando, ni siquiera ha salido de la cárcel esa persona que los palestinos consideran que debería estar al frente de la Autoridad Nacional Palestina, como Marwan Barghouti, que podría ser la persona que unificara a todos los palestinos. Y yo digo, acompañar, pero también vigilar, presidente. Acompañar, vigilar, también promover e influir desde Europa, no solamente en esos pasos que tenemos que dar hacia la consolidación de la paz, hacia la solución de los 2 estados, sino también hacia la reconstrucción, donde evidentemente España y Europa van a tener que jugar un papel importante. Yo en muchas ocasiones, lo he dicho, no solamente es una cuestión de coherencia y de consistencia por parte del gobierno de España, la defensa del derecho internacional humanitario, como estamos haciendo también en Ucrania, con la defensa del derecho internacional. Y por tanto, el no permitirnos esos dobles estándares que son tan criticados no solamente por nuestras sociedades, sino también por otras sociedades de las llamadas del sur global. Pero a partir de ahí, también tenemos que influir para que todas las soluciones que se den pues sean soluciones conformes al derecho internacional. Y además la paz no puede significar el olvido. No puede significar la impunidad. Hay procesos abiertos ahora mismo en la Corte Netanyahu tiene que responder Internacional. Por lo que ha hecho. Yo creo que aquellas personas que han sido actores principales del genocidio que se ha perpetrado en Gaza, creo que tendrán que responder ante la justicia y por tanto no puede haber impunidad. Mire, yo en un pasado muy remoto, cuando era joven, tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina durante la época de la guerra en Kosovo. Y una cosa es la paz y otra cosa es el que no puede permitirse la impunidad. Por tanto, creo que
Hay mucha tarea por delante, efectivamente hay muchas incógnitas sobre la gobernanza, sobre su anclaje en el derecho internacional, pero sí que creo que es importante el que se haya cesado la violencia en Gaza y el que abramos una oportunidad para ese diálogo franco entre Israel y Palestina y el reconocimiento de los dos estados. Ayer fue importante la presencia de la Autoridad Palestina. Creo que fue muy importante y no era evidente que fuera a estar en esta conferencia, pero lo estuvo, reconocido por parte de todos los actores, también del propio presidente estadounidense, el compromiso firme de la administración estadounidense por ayudar a esa consolidación de la paz, y también tengo que decirle con mucho orgullo el reconocimiento unánime del papel que ha jugado España durante estos 2 años, por parte del secretario general de Naciones Unidas, por parte de todos los países árabes, por parte también de la administración estadounidense, de que España, junto con Noruega e Irlanda, hace 1 año abrimos el camino hacia lo que hoy es, bueno, pues la práctica unanimidad de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y una amplia mayoría de la Unión Europea con el reconocimiento de los 2 estados, en este caso del Estado de Palestina. 2 preguntas que afectan a España y que sugiere la etapa que se abre ahora. La primera, ¿qué pasa con las medidas adoptadas contra Israel? Hace muy pocos días se aprobó el embargo de armas. ¿Qué pasa con esto? Se mantienen. ¿Se mantiene el embargo de armas? Sí, insisto, es que estamos en un alto el fuego. Por tanto, lo que tenemos que hacer es consolidar este alto el fuego y que derive en un proceso de paz, en lo que hemos defendido siempre, Ángel, si recuerda, desde hace 2 años, el que se tenía que celebrar una conferencia de paz. Hay precedentes muy importantes, como es la Conferencia de Madrid, como son los acuerdos de Oslo. Creo que fue muy importante que el año pasado los 2 países que auspiciamos en el siglo XX esos 2 importantes procesos, España y Noruega, Noruega y España, reconociéramos al Estado de Palestina. Y, por tanto, vamos a mantener este embargo hasta que efectivamente todo este proceso se consolide y se encamine definitivamente hacia una paz. Y segunda pregunta, ¿España va a mandar tropas de paz? Ahora mismo no tenemos claro cuál va a ser, digamos, la materialización de ese aspecto de seguridad que se tiene que dar en Gaza. Pero en todo caso sí que he trasladado, y además quiero ser sincero, como no puede ser de otra manera, con los ciudadanos y ciudadanas y también con los grupos parlamentarios, si esto al final se produce, España quiere estar y quiere tener una presencia activa no solamente en la reconstrucción, sino también en ese horizonte de paz en una zona en la que, bueno, tenemos muchos intereses, además de lo que pueda representar la convicción moral del respeto al derecho internacional humanitario, que es lo que se ha atropellado claramente en Palestina. Presidente, ¿se sintió usted cómodo en la ceremonia de ayer, en la que todo el protagonismo era de Donald Trump y que fue una ceremonia hecha a mayor gloria de Donald Trump? ¿Se sintió cómodo? Bueno, empezó todo muy tarde, nos levantamos muy pronto para llegar allí muy pronto a la hora a Egipto. Empezó muy tarde porque el presidente Trump estaba en el Parlamento israelí hablando y posteriormente llegó a Egipto. Bueno, yo no tengo mucho que decir respecto al anfitrión, en este caso al gobierno egipcio y también, por supuesto, a la administración estadounidense. A mí, más allá de las formas, me quedo con el contenido. Se respiraba optimismo, más que optimismo, fíjese, yo diría esperanza. Efectivamente hay muchas incógnitas sobre los pasos que se van a dar, pero creo que es muy importante y creo que es también lo que, digamos, de alguna manera el mundo árabe trató, es de visualizar un compromiso total e inequívoco de la administración estadounidense en los pasos que tenemos que dar a partir de ahora para consolidar la paz. A partir de ahí, bueno, pues evidentemente... No está acostumbrado a este tipo de ceremonias. No, la verdad es que no. Había muchísima expectación por su encuentro con Donald Trump, si se iba a producir después de que la semana pasada sugirió la expulsión de España de la OTAN por no cumplir con el gasto en defensa. 2 cosas. Cuando le dio la mano, ¿qué le dijo? Bueno, pues fue un intercambio muy cordial, porque además he de recordar que con el presidente Trump he tenido ocasión ya en su primera administración, en el año 2018 y 2019, de tener reuniones y de tener encuentros, ¿no? Entonces, bueno, fue muy cordial. Ellos reconocen el crecimiento económico que tiene España y la buena marcha de la economía española. Es verdad que yo lo he dicho muy claramente siempre, nosotros estamos comprometidos con la defensa, con la seguridad de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo estamos igual de comprometidos con la defensa de nuestro estado del bienestar. Y por tanto, bueno, yo soy el presidente del gobierno que ha cumplido con un acuerdo incumplido por la administración de Rajoy y asumido en el año 2014.
este año hemos logrado el 2% del presupuesto en defensa en relación con el Producto Interior Bruto y consideramos que con esos presupuestos ya estamos dando respuesta sobrada a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Es decir, esa expresión que utilizó el presidente de Estados Unidos cuando primero intentó que los demás le convenzan a usted para que trabaje en el Producto Interior Bruto, le felicitó también por la marcha de la economía, pero ese de nos estamos acercando, ¿a qué se refería? ¿Ese acercamiento? Bueno, yo creo, es que nunca hemos estado lejos, Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas, el presidente estadounidense y un gobierno de coalición progresista como es el que hay ahora mismo hay en España, de cómo tenemos que mirar al mundo, de cómo tenemos que enfocar la resolución de los conflictos tanto entre países como dentro de nuestras sociedades, por ejemplo el de la desigualdad. Bueno, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy, muy positivas y muy profundas, están muy consolidadas. Simplemente para que los oyentes tengan algunos datos. Estados Unidos es el segundo país de inversión española fuera de nuestras fronteras. Nosotros, a diferencia de otros países, sufrimos un déficit comercial con Estados Unidos. Y aún así, bueno, pues nosotros hemos mantenido esa unidad, como no puede ser de otra manera, dentro de la Unión Europea, para alcanzar, bueno, pues un mínimo acuerdo comercial que nos permita dar estabilidad y predictibilidad a los actores económicos de Europa. Es decir, la cifra de gasto en defensa de España por ahora es inamovible. Sí, es que, a ver, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el que nos sentimos absolutamente satisfechos en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Porque, insisto, tan importante para nosotros es cumplir con nuestras obligaciones en defensa como miembro de la Alianza Atlántica como cumplir con la defensa del estado del bienestar. Mire, yo lo he dicho en muchas ocasiones, hay múltiples razones por las cuales nosotros no estamos a favor de ese 5%. La primera, por una cuestión de capacidad de absorción de las propias Fuerzas Armadas de esa ingente cantidad de recursos económicos. Segundo, porque según las propias Fuerzas Armadas, con un 2,1% damos respuesta a las capacidades que nos pide la Alianza Atlántica para poder hacer frente a los desafíos comunes. Por ejemplo, la guerra de Putin en Ucrania. 3. Nosotros consideramos que Europa y España, para garantizar su seguridad, lo que tenemos que hacer también es colaborar con terceros países. Es decir, nosotros en el flanco sur, la seguridad se mide, por ejemplo, en la lucha contra el crimen organizado, contra las mafias que trafican con seres humanos, y por tanto lo que necesitamos es cooperar con los países de tránsito y con los países de origen. Lo que necesitamos es reforzar pues nuestros servicios diplomáticos, nuestra capacidad de inteligencia. Y finalmente yo creo que es muy importante y muy relevante que también el mundo sepa y sea consciente de que para garantizar la seguridad de nuestras naciones tenemos que hacer una apuesta definitiva por la igualdad y por la lucha contra la desigualdad. Sociedades más cohesionadas, con estados del bienestar mucho más fuertes, son sociedades más seguras, como es el caso de España. De todas formas, tendría complicado aumentar el gasto porque no hay presupuestos, presidente. ¿Cuándo va a presentar los presupuestos? Los vamos a presentar pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre. Es decir, ¿van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos, vamos a enviarlos. ¿Por qué no se han presentado en tiempo? Bueno, porque estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos. ¿En la elaboración o en tejiendo alianzas? Bueno, también estamos hablando con los grupos parlamentarios, pero también en la elaboración, porque les recuerdo que somos un gobierno de coalición progresista con una minoría parlamentaria y, por tanto, bueno, estamos en el camino de presentar esos presupuestos. Pero también le digo, mire, con o sin nuevos presupuestos, yo me siento muy a gustos con los presupuestos que tenemos. ¿Por qué? Presidente, ¿se pueden aguantar 4 años con los mismos presupuestos? Bueno, fíjese, hoy el Fondo Monetario Internacional va a presentar sus nuevas previsiones económicas para España y ya le adelanto que van a ser mejores de las que, por ejemplo, ha planteado el gobierno de España para este año y para el siguiente. O sea, España ahora mismo es un ejemplo y está siendo la locomotora del crecimiento económico de las principales economías del mundo. ¿Me está diciendo que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada? Por supuesto, porque con estos presupuestos yo cumplo con varios objetivos, Ángeles. El primero, responder a las cuestiones de política social que son fundamentales para nuestro gobierno, en materia de sanidad, en materia de dependencia, en materia de educación, en materia de becas, en materia de ciencia. Por ese lado,
están cubiertas las necesidades. 2, para mí es fundamental, como podrán entender los oyentes, el poder gestionar los fondos europeos que nos están llegando y que terminan en el año 2026. A finales del año 2026 tendremos el último desembolso de los más de 120.000 millones de euros que hemos ido desplegando a lo largo de estos 5 años desde la pandemia y que nos están permitiendo no solamente crecer, sino también transformar nuestra economía y modernizarla. La gran diferencia que tenemos ahora mismo respecto a otras épocas de bonanza económica es que estamos haciendo a España que crezca no en base a la explotación laboral o a la combustión de combustibles fósiles, sino a la transformación energética y al reconocimiento de los derechos laborales y también a la dignidad salarial. Simplemente les doy un dato a los oyentes para que seamos conscientes de lo que hemos hecho durante estos 7 años. Es que hemos aumentado los salarios reales en un 6% por encima de la evolución del precio de la vida, del coste de la vida, de la inflación, en definitiva. Por tanto, bueno, yo creo que tenemos los 2 carriles preparados en estos presupuestos, tanto de política social como de los fondos europeos, para hacer la transformación y consolidar el crecimiento económico, y a la vez lo que estamos haciendo es reducir el déficit público y reducir la deuda pública. Por tanto, nos vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los presupuestos, vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar. Ni que tampoco haya especulaciones. La legislatura va a durar hasta el año 2027, las legislaturas en España duran 4 años y este gobierno, si ha demostrado algo durante estos últimos 7 años, es 1, que es un gobierno estable, 2, que es un gobierno eficaz, y ahí están los datos económicos, y 3, es un gobierno progresista, que pone en marcha políticas en defensa del estado del bienestar. Si en esa persuasión a los grupos parlamentarios Junts le hace pagar el peaje de ir a ver a Carles Puigdemont a Waterloo, usted pagará ese peaje. Pero es que eso nada tiene que ver con los presupuestos. Bueno, se lo pueden pedir. No, pero me refiero que yo ya he manifestado el que nosotros, por supuesto, en este proceso de normalización que estamos y de superación de lo ocurrido en el año 2017, que estamos inmersos desde el año 2018, que tengo el honor de ser presidente del gobierno, pues evidentemente el reconocimiento de los interlocutores, que no yo, sino la propia sociedad catalana está haciendo de sus actores políticos, pues lo voy a cumplir y lo voy a mantener, con independencia, lógicamente, de lo que pueda suceder con la posición de uno u otro grupo parlamentario respecto a los presupuestos. Insisto, mire, yo creo que también los ciudadanos son muy conscientes de que la legitimidad de un gobierno te la dan la mayoría parlamentaria. Hay cosas para las cuales tenemos mayorías parlamentarias y para otras no. Fíjese que nosotros durante estos 2 años que llevamos de legislatura, pues hemos aprobado 44 iniciativas legislativas y hemos cumplido con el 42% de los compromisos que nos marcamos en nuestro discurso de investidura. Por tanto, bueno, pues hay votaciones que perdemos, otras que ganamos, como la semana pasada la convalidación del Real Decreto Ley sobre el embargo a Israel o también la Ley de Movilidad Sostenible, que han supuesto 10.000 millones de euros de fondos europeos, y hay otras votaciones que por desgracia perdemos. Pero bueno, es que esta es la vida de un gobierno de coalición con minoría parlamentaria, que por cierto también tengo que decirle que es la norma común en otras muchas partes de Europa. Por dejarlo cerrado, ¿presentarán los presupuestos aunque no tengan la mayoría para aprobarlos? Por supuesto que nosotros vamos a presentar nuestros presupuestos e insisto, vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. Pero también le digo a la ciudadanía, con estos presupuestos que tenemos, que son de una administración progresista, como la que lleva gobernando España durante estos últimos 7 años, pues tenemos los carriles para garantizar nuestras principales prioridades en materia social y en materia también de transformación y modernización de nuestro tejido productivo. Presidente, ¿usted puede garantizar que no ha habido financiación ilegal del Partido Socialista? Bueno, es que yo animo además a los oyentes, si tienen la oportunidad, porque están los medios de comunicación, a leer el informe de la Guardia Civil. Es que el informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular del Partido Socialista, que es, por cierto, lo que hemos defendido desde siempre dentro del Partido Socialista. Mire, desde que yo soy el secretario general del Partido Socialista, no solamente el Tribunal de Cuentas, sino también una auditoría externa está auditando, valga la redundancia, las cuentas del Partido Socialista. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el informe de la Guardia Civil lo que viene a atestiguar es lo que ha venido defendiendo el Partido Socialista desde el inicio de
esta situación que estamos viviendo con el antiguo secretario de organización. ¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. En fin, sí, pero el pago en efectivo, el dinero metálico, es muy susceptible de irregularidades, de que se cuelen por ahí irregularidades. Bueno, pero yo estoy convencido de que en toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene cuando hace ¿Usted viajes. recibió este tipo de liquidaciones de gasto en su momento, en su trayectoria en el Partido Socialista? Pues mire, yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Pero yo cuando veo que el Partido Popular, en fin, confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente, ¿no? ¿Y cuánto dinero puede haber en esa caja? Es que, mire, es que no es una caja, a ver si nos entendemos, porque yo creo que todas las personas que trabajan o que son empresarios, las transferencias que se hacen, la fuente de esos ingresos son las cuentas corrientes que tiene el Partido Socialista, que por cierto, además, también lo atestigua y lo corrobora el informe de la Guardia Civil. Lo que hay son las liquidaciones típicas de gasto cuando uno se produce un gasto o cuando hace un gasto pues extraordinario, en el sentido de que tiene una comida, que va ¿Y este sistema sigue funcionando así o se ha cambiado? Porque también nos han dicho que en ministerios, lo ha dicho algún ministro de su gobierno, que en los ministerios también hay pagos en efectivo. Bueno, y en el Senado y en las empresas, si lo importante es que sea legal, no es tanto si es un dinero en efectivo, ¿no? Si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos, y en ese caso tengo que decirle que claramente es así. Es que no hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista porque, insisto, todos los gastos han sido contabilizados, han sido acreditados y han sido auditados. No hay descuadres. No hay descuadres. Incluso en el propio informe de la Guardia Civil, cuando habla de esa, discordancia de unos 90 y tantos mil euros por parte de José Luis Ábalos como secretario de organización, habla de sus cuentas, no de las del Partido Socialista. A mí me llama en todo caso mucho la atención porque los últimos datos que hay del Partido Popular sobre los gastos de representación, según informaba el diario.es hace unos días, pues el señor Feijóo cobró más en un año de gastos de representación que José Luis Ábalos como secretario de organización en 5 años. Y por cierto, el Partido Popular, en fin, incumple esta ley de transparencia porque desde el año 2022 no sabemos exactamente cuáles son los gastos de representación de su dirección y, por supuesto, de su presidente, en este caso del señor Feijóo. Pues sí. Pero en todo caso, lo que le quiero decir con esto es que, mire, dentro del Partido Socialista no hay cabida ni para la corrupción ni tampoco para las conductas machistas. En el último Comité Federal lo que hemos hecho ha sido reforzar en el Código Ético todas las cuestiones que tienen que ver con las conductas machistas y, por supuesto, cuando ha habido un supuesto caso de corrupción que ahora está por dirimir en la justicia, donde tendrá que declarar, lógicamente, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pues tendrán que explicar aquellas cuestiones que le plantee la justicia. Pero desde el punto de vista del Partido Socialista, yo le puedo garantizar que nosotros no tenemos financiación irregular, que todos los gastos están contabilizados, están acreditados y que están auditados. Están auditados por el Tribunal de Cuentas, están auditados por una auditoría externa y ahora hemos visto en ese informe de la Guardia Civil pues que efectivamente no hay ningún indicio que apunte en lo que quiere el Partido Popular, que es de alguna manera demostrar que su financiación irregular, la pasada, no sé ahora cuál será su situación, pues es común al resto de partidos. Y no es así. Hablaba de las conductas machistas. Entiendo que usted se habrá detenido a leer o a escuchar algunas de las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Cómo se recupera la confianza de las mujeres en el Partido Socialista, habiendo tenido en su cúpula, en la parte más alta del Partido Socialista, gente con este tipo de conductas? Mire, yo lo lamento mucho y tengo que decirle que estoy muy decepcionado cuando escucho ese tipo de declaraciones y de comportamientos. A partir de ahí, lo que hemos hecho en el Partido Socialista, en el último Comité Federal, ha sido reforzar el código ético y hacer incompatibles una serie de conductas con la asunción no solamente de responsabilidades institucionales u orgánicas dentro del partido, sino incluso de la militancia. Y esto yo creo que no hay ningún otro partido en nuestro sistema político que lo tenga. A partir de ahí, yo lo he dicho, yo pido perdón sobre todo a las mujeres y creo que donde al final se ve cuál es el compromiso feminista de un gobierno o no, es en las políticas. Allí donde ha habido un riesgo de retroceso en los derechos de las mujeres, el gobierno de España
ha levantado la bandera en favor de esos derechos, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con la polémica sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que salió del Ayuntamiento de Madrid, o lo estamos viendo en muchas de las legislaciones que hemos puesto en marcha. Yo siempre llevo muy a gala el que venimos de un gobierno, con el señor Rajoy, acuérdese, que decía que de legislar sobre el salario de las mujeres era un lío. Bueno, pues tenemos una ley de igualdad salarial aprobada en mi primera administración que ha permitido, entre otras cuestiones, que hoy, aun existiendo aún ese gap en el salario entre las mujeres y los hombres trabajadores y trabajadoras, pues es más reducido que lo que fue hace 7 años. Presidente, ya sé porque lo he dicho en más de una ocasión, me lo ha dicho a mí, lo ha dicho en la última entrevista, que usted no sospechaba nada del comportamiento ni de Cerdán ni de Ábalos. Usted compartió con ellos mucho tiempo, sí. Compartió carretera, compartió vida. ¿Delante de usted no se producían nunca este tipo de conversaciones? En absoluto. Sí, vamos, se lo puedo garantizar. ¿Y usted piensa... tiene a un secretario de organización nombrado por usted en la cárcel? Ábalos puede ir a la cárcel esta semana según cómo vaya su declaración ante el Supremo. ¿Usted piensa que su responsabilidad, porque de hecho fue el que los nombró, su responsabilidad termina con la petición de disculpas? Es que no ha terminado ni ha empezado con la petición de disculpas. Es que yo he tomado decisiones muy duras, incluso algunas, como fue por ejemplo el caso de José Luis Ábalos, no comprendidas dentro de mi organización. Y también con Santos Cerdán. Ahora, también creo que es importante respetar la presunción de inocencia y ver exactamente cuál es el recorrido judicial que tienen estas causas abiertas. Pero a partir de ahí yo creo que el Partido Socialista y yo como secretario general hemos actuado de manera contundente, no hemos escondido ninguno de estos casos, los hemos respondido de manera contundente, como he dicho antes, hemos colaborado y estamos colaborando con la justicia en todo aquello que nos están pidiendo y finalmente hemos tomado medidas, tanto internas, como antes le explicaba, por ejemplo, en lo que respecta a las conductas machistas y la incompatibilidad con la militancia en el Partido Socialista, y también, lógicamente, a nivel legislativo, donde estamos reforzando precisamente todos aquellos elementos, por ejemplo, de contratación pública, para que estos casos de corrupción se reduzcan al mínimo posible. Ya que estamos en materia judicial, cuando usted dijo que hay jueces que están haciendo política, ¿lo decía solo por el juez Peinado o lo decía por más jueces? Bueno, yo creo que hay que decirlo la frase en su totalidad, porque luego, si no, se me critica por parte de la derecha, ¿no? Yo he dicho que la mayoría de los jueces hacen bien su trabajo. Y yo creo que el mejor juez es el tiempo. Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes. ¿El juez Peinado está haciendo política? Mire, cada cual que lo lea como y que interprete la, digamos, instrucción de este juez de la manera que considere. Yo creo que he sido bastante claro en mis afirmaciones y creo, desde el respeto al Poder Judicial, que lo importante es que la verdad salga adelante. Y la verdad es que son inocentes, tanto mi hermano como mi mujer. Y bueno, pues... ¿No contempla la posibilidad de que su mujer sea condenada? Bueno, es que... Lo digo porque si esto se produjera tendría algún tipo de consecuencia política, no lo sé. Yo voy a defender siempre la inocencia de mi hermano y de mi mujer, porque es la verdad. Es la verdad. Por tanto, en fin, yo confío en la justicia y como creo en la verdad, a diferencia de otros, por ejemplo, el Partido Popular, que ayer mismo decía que mentir no es ilegal en sede judicial. Se refiere a la declaración del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en sede judicial, diciendo que se inventó que había habido una oferta de pacto por parte de la Fiscalía que se retiró. Claro. En el juicio que hay contra la causa que hay abierta contra el fiscal general del Estado. Y el Partido Popular dice sobre esto que mentir no es ilegal. No es ilegal, bueno. Y yo creo que esto al final lo que demuestra es que lo importante, y por eso siempre hemos defendido también la inocencia del fiscal general, lo importante es que la verdad derrote la mentira. ¿No está demasiado tensionada la Fiscalía, la institución, la Fiscalía General del Estado, con la presencia en un banquillo del fiscal general del Estado? Pero si se defiende la inocencia como se defiende por parte del gobierno de España... ¿Y no se puede defender fuera de la institución, desde fuera de la institución? Bueno, yo creo que como mejor se defiende es, como dijo el fiscal general en la apertura del año judicial, creyendo en la justicia y creyendo en la capacidad de la justicia por hacer justicia. Y la justicia, a mi juicio, es que efectivamente el fiscal general es inocente. Si incluso ayer mismo el Partido Popular, cuando dice que mentir no es ilegal,
está reconociendo que efectivamente todo esto es una operación. Cuando usted dice, mentir no es ilegal, aparte de la gravedad de la afirmación, es que ya está reconociendo implícitamente que se ha mentido. ¿Y por qué se ha mentido? Para intentar encausar y condenar a una persona que lo que está haciendo es luchar y perseguir a los delincuentes o a los supuestos delincuentes. Vamos a ser más exactos en el momento procesal que vive la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bien. Por tanto, yo creo que el Partido Popular, hasta incluso ayer, cuando dijo eso, le traicionó el subconsciente. No solamente en cuanto a si es legal o no es legal, que evidentemente no es legal, sino que efectivamente ha mentido. El testigo está obligado a decir verdad Así es. en sede judicial. Usted ha anunciado el blindaje constitucional del aborto. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Con qué mayoría piensa hacerlo? Bueno, lo primero de todo es que hoy en el Consejo de Ministros, dentro de unos minutos, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley y que, por tanto, apruebe ese registro de objetores de conciencia a la hora de... ¿Cuál es la consecuencia si no lo hace? Bueno, lo iremos viendo, no quiero tampoco adelantar acontecimientos, pero efectivamente nosotros recurriremos, pero sí que espero, y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Solamente doy un dato a los oyentes de la cadena SER. Mire, en la región de Roma, el 90% de los abortos se produce dentro de la sanidad pública. En la región de París, el 60%. En la región de Portugal, el 50%. En la Comunidad de Madrid, solamente el 1%. El 1%. Por tanto, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley en todo el Estado, por supuesto en la Comunidad de Madrid, y en segundo lugar lo que vamos a hacer es hoy iniciar el trámite requiriendo pues el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución. Pero usted sabe, ¿no, presidente, lo que pasa, sí lo sabe, lo que pasa en este país cada vez que se habla de una posible reforma constitucional? Bueno, pero es que yo creo que ahora mismo la amenaza de un Partido Popular absolutamente desdibujado y ultraderechizado, y una ultraderecha que obliga, bueno, pues a gobiernos a recortar todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, en este caso la interrupción voluntaria del embarazo, creo que exige, y además no es un debate único de España, hemos visto cómo en Francia se ha reformado la Constitución para incorporar como derecho constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, exige el blindaje de este derecho en las mujeres, porque estamos viendo que de facto, con independencia de que haya o no una ley que efectivamente así lo regule, como es el caso afortunadamente de España, hay gobiernos autonómicos que por cuestiones ideológicas y de dogmatismo y de sectarismo lo que hace es, como dijo el otro día la presidenta de la Comunidad de Madrid, váyanse a otro lugar a abortar, cuando ese es el derecho también de las mujeres que viven en Madrid. ¿El aval de la ciudadanía, presidente, facilitaría esta reforma constitucional? Y estoy pensando, la posibilidad de un referéndum. Consultar a los ciudadanos sobre el derecho al aborto. Bueno, es una opción. Creo que lo que ha decidido el Gobierno es iniciar esa tramitación vía el Ejecutivo, utilizando todos los resortes que tiene nuestro Estado social y democrático de derecho. El primero de ellos, solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43, y a partir de ahí yo lo que espero es que haya una mayoría en el Parlamento que efectivamente así blinde este derecho. Si el Partido Popular, como dice, está dispuesto a defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, creo que no debe tener ningún problema, ni político ni tampoco intelectual. A lo mejor sí algún prejuicio para con la ultraderecha, pero no con la mayoría social de este país, por blindar en la Constitución el derecho al aborto. También dice el Partido Popular, lo dijo ayer mismo Alberto Núñez Feijóo, que quiere derogar la ley de la que usted me estaba hablando antes, la ley que obliga a las comunidades autónomas a tener un registro de médicos objetores. Pues entonces quiere hacerlo al revés. Pues entonces que sea claro. Porque yo lo que le he escuchado es decir que defiende el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo creo que la mejor manera de defender este derecho de las mujeres es como han hecho otras democracias, como es por ejemplo la democracia francesa, el blindarlo en la Constitución.
Es lo que vamos a iniciar hoy en el Consejo de Ministros y también, pues lógicamente, vamos a requerir a la Comunidad de Madrid a que cumpla con la ley. Y lo que espero es que un partido de Estado pues exija, en este caso a la Comunidad de Madrid, a cumplir con la ley y a hacer ese registro de objetores. Por cierto, un registro que quiero recordar, como me parece que ustedes mismos hacían hace unos días cuando saltó esta polémica, la propia Comunidad de Madrid votó a favor de ello. Por tanto, ¿por qué ahora no? Bueno, pues porque hemos visto los datos. Es que en Madrid solamente el 1% de los abortos que se producen en la Comunidad de Madrid pues se producen en la sanidad pública. Y esto es evidente que hay una decisión política detrás, producto de un dogmatismo y de un sectarismo que nada tiene que ver ni con el sentir de muchas mujeres, hasta incluso de aquellas que votan al Partido Popular, ni por supuesto con nuestra legislación. Presidente, ¿se puede saldar el fallo de las pulseras de los maltratadores sin la dimisión de ningún responsable? Es que yo creo que realmente, y con todos los respetos, creo que no ha habido, que ha habido mucha desinformación por parte de la derecha respecto a este asunto. Ya, pero de todas formas la información no la tenemos, porque un mes después todavía seguimos sin saber los efectos que ha tenido ese fallo. Pero yo creo que la Fiscalía ha sido bien clara en este asunto. Ha habido efectivamente algunas dificultades técnicas, pero todas las mujeres han tenido cobertura, protección, e insisto, hoy están más protegidas que antes de que se hiciera este tránsito hacia un nuevo modelo de seguridad en lo que respecta a las pulseras. Por tanto, yo lo he dicho públicamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene todo mi apoyo, toda mi comprensión, porque creo que efectivamente aquí lo que ha habido ha sido una campaña muy burda de desinformación por parte, en este caso, de la derecha. No se planteó nunca la dimisión de la ministra. Si es que se han hecho las cosas bien, si es que la Fiscalía ha dicho que no ha habido desprotección por parte de las mujeres que desgraciadamente han sufrido y sufren este tipo de acoso, y lo que se ha hecho ha sido mejorar esa seguridad. Presidente, ¿por qué no ha felicitado al actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado? Bueno, vaya por delante que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro. Nosotros creo que hemos sido bastante, contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio sobre ¿Nunca felicita el Premio Nobel? Los premios Nobel, ¿no? ¿Le parece justo este Premio Nobel? No entro a valorarlo. Simplemente, si me pregunta por la persona de María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace. Déjeme que le pregunte por otra cuestión que ha sorprendido estos últimos días y que afecta al Gobierno y al Partido Socialista. ¿Por qué se abstuvo para la iniciativa legislativa popular el Gobierno sobre la tauromaquia? Bueno, pues porque España es diversa. Siempre he dicho que el Partido Socialista es también un partido que se parece y mucho a España, y por tanto esto es un debate que efectivamente no tenemos resuelto dentro de nuestra organización. Sí, pero no aceptando la ILP ni siquiera se plantea la posibilidad de que se pueda debatir en el Congreso. Nosotros lo que hemos hecho ha sido abstenernos. En todo caso, mire, creo que... Sí, pero con esa abstención no entraba. Bueno, pero no lo hemos rechazado. Lo que he dicho en todo caso es, y además creo que lo he demostrado como presidente del Gobierno, es la primera vez en democracia que se ha aprobado una ley de bienestar animal como la que hemos aprobado en la pasada legislatura. Con lo cual, yo creo que el compromiso que tenemos con el bienestar y la protección de los animales en nuestro país es claro y rotundo. Es verdad que la tauromaquia crea su debate también dentro de la organización. Hay militantes del Partido Socialista que están a favor, otros que están en contra, como lo está la sociedad española. Hay otra cuestión también de la que se ha hablado mucho estos últimos días, el permiso de 10 días por defunción que propone la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que recibió las burlas del líder de la patronal, de Antonio Garamendi. ¿Apoya usted esta iniciativa? Yo la escuché a la vicepresidenta hacer esta propuesta y estamos trabajando en esa iniciativa, tanto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio también de Inclusión y de Seguridad Social y, por supuesto, la vicepresidencia de Hacienda. Ahí habría acuerdo, ¿no le parece bien la idea de 10 días por defunción? Me parece que es una buena iniciativa y lo que tenemos que hacer es tratar de conciliarla también, lógicamente, con los agentes sociales, porque son ellos al final los que evidentemente tienen que llevar este tipo de iniciativas, ¿no? Pero me pareció una idea interesante que tenemos que estudiar y por qué no aplicar. Presidente, ¿nada haría cambiar la idea de no adelantar las elecciones? ¿Pero por qué?
No sé, estoy pensando en un superdomingo de las elecciones autonómicas. Sí, bueno, a ver, yo lo he dicho siempre, además llevo así desde el año 2018. Este es un gobierno estable. Fíjese que en estos 7 años que llevo como presidente del gobierno ha habido 8 primeros ministros en Francia, 5 en el Reino Unido, 4, si no me falla la memoria, en Austria. Y ahí estamos, un gobierno estable, un gobierno eficiente, ahí están los datos económicos y de creación de empleo, de reducción de la desigualdad y de pobreza a mínimos históricos de la serie. Y, por supuesto, también yo creo que, bueno, con políticas progresistas que están demostrando que se puede crecer y también redistribuir los frutos del crecimiento de manera exitosa. Yo creo que España vive un momento, pues, de los mejores de las últimas décadas. Así tenemos que reconocerlo, y esto es éxito de todo el país, no solamente de una administración, sino de todo el país, de los sindicatos, de la patronal, de las familias y, por supuesto, también de las instituciones públicas, y la primera de ellas del Gobierno de España. Yo también le digo una cosa, siempre que hay, a ver cómo lo digo, un cuestionamiento del jefe de la oposición, en este caso del Partido Popular, pues lo que hay para intentar cerrar el debate sobre quién puede ser el sustituto del señor Feijóo, siempre se pone encima de la mesa por parte de la prensa de la derecha un hipotético adelanto electoral. Pero no lo hacen porque haya información detrás, porque yo cada vez que me preguntan digo que las elecciones serán en el año 2027, sino para cerrar cualquier debate sucesorio respecto al señor Feijóo. Mire, Madrid es muy grande, pero la Villa de Madrid, en lo que son los lugares de debate es evidente que hay muchos presidentes autonómicos del Partido Popular que vienen aquí a Madrid, que off the record muestran su desagrado con la estrategia que está llevando a cabo el señor Feijóo como jefe de la oposición, e incluso pues se dejan querer como futuros o futuras jefes o jefas de la oposición. Y esto, en fin, la Villa y Corte de Madrid, pues usted, que es una persona informada, seguro que si le digo esto no le sorprende porque lo habrá escuchado de primera mano. Yo no lo he escuchado de primera mano, pero evidentemente esas conversaciones también me llegan. ¿Mantiene la voluntad de agotar la legislatura y mantiene la voluntad de presentarse usted a las próximas elecciones, de ser el candidato? A ver, yo he hablado con mi familia sobre este asunto. Porque bueno, ya llevo 7 años al frente del gobierno, para 8. Creo que, insisto, tenemos un proyecto político que trasciende el año 2027. Creo que el momento histórico que estamos viviendo, no solamente del acierto y la eficacia en las políticas progresistas, sino también de un auge de la ultraderecha en detrimento de la derecha. Para mí, una de las cosas que más me preocupa, de verdad lo digo, es cómo se está debilitando el centro derecha en nuestro país y cómo está reforzándose la ultraderecha, pues me invitan a pensar que no puedo eludir mi responsabilidad de continuar garantizando, al menos desde el punto de vista de la España progresista, 4 años más de avance. Y bueno, evidentemente el Partido Socialista tiene sus procesos de primarias, me presentaré a ellas, pero espero contar con el apoyo de la militancia para poder ir a un siguiente mandato en el año 2027, ¿no? ¿No hay nada que le haría reconsiderar esta postura? ¿Algo a nivel personal? Bueno, siempre uno se lo plantea. En todo caso, insisto, es que estamos en un momento en el que me llama mucho la atención la incredulidad de los medios de comunicación de la derecha y también de la derecha sociológica de ver cómo la ultraderecha está tan fuerte. Hoy, por ejemplo, el señor Feijóo me parece que va a presentar un plan sobre migración. En Barcelona. En Barcelona. Y claro, esta es la consecuencia de blanquear durante años a la ultraderecha. El dar por buenos los debates que plantea la ultraderecha. Antes hemos hablado del aborto, hemos hablado, por tanto, del retroceso en derechos y libertades que creíamos que estaban consolidados, y ahora de repente incorporan el elemento de la migración. Yo quiero trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están escuchando esta entrevista que la migración, además de haber una cuestión moral de fondo, de derechos humanos, con eso hemos empezado esta entrevista, de historia y de memoria de nuestro país, porque nuestro país ha sido un país de migrantes en épocas muy difíciles, como por ejemplo la dictadura franquista, lo que quiero decir es que hay una cuestión que tiene que ver con el concepto de oportunidad. Mire, nosotros somos un gobierno que ha luchado y lucha contra la migración irregular,
el tráfico de seres humanos. De hecho, hemos reducido respecto al año pasado la entrada de flujos de migración irregular en un 40%, más de un 50% cuando hablamos de las Islas Canarias. Pero al mismo tiempo, durante estos últimos 7 años, nosotros hemos hecho posible el que haya habido 2 millones de migrantes que vengan a España y que están contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país, a cubrir puestos de trabajo que están vacantes en sectores muy importantes de nuestra economía, como es el turismo, como es la hostelería, como son los servicios sociales, como es el sector de la construcción. Y al mismo tiempo, lo que hemos hecho ha sido rebajar en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país, en un 40%, al mismo tiempo que aumentaba en 2 millones el número de migrantes que residen en nuestro país. Y también lo que hemos hecho ha sido reducir las tasas de criminalidad durante todo este tiempo. Con lo cual, todos estos bulos que plantea la ultraderecha y que hace suyas la derecha, de que la migración es igual a la delincuencia y de que hay una supuesta invasión de personas que no contribuyen al desarrollo, sino que tratan de aprovecharse del desarrollo económico de nuestro país, es una absoluta falacia. Por tanto, la pregunta que tenemos que respondernos nosotros como sociedad, pero no solamente España, sino Occidente en su conjunto, es: ¿queremos ser una sociedad abierta y por tanto próspera, o queremos ser una sociedad cerrada y por tanto empobrecida? Yo solamente quiero dar un dato que me obsesiona y me permitirá por unos segundos alargarme. Yo le permito. A mí me están diciendo que tiene Consejo de Ministros. Bueno, me pueden esperar 5 minutos. Venga, pues que le esperen 5 minutos. Si a usted le interesa este dato, yo creo que es importante. Mire, es evidente que Occidente y España, como país occidental que es, está sufriendo un invierno demográfico. Ese invierno demográfico significa que, desde el punto de vista de las políticas públicas, solamente tenemos 2 palancas para hacerle frente. Uno, las políticas de natalidad, las políticas de familias. Este gobierno las está haciendo. Por ejemplo, la extensión y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Y 2, las políticas de inmigración regular. Si no hacemos estas 2 cosas, España, dentro de 20 años, va a tener una fuerza laboral equiparable a la que tenía en 1990. Eso significará que, en lugar de estar creciendo al 3%, España estaría creciendo por debajo del 1%. Y, por tanto, dígame usted cómo vamos a financiar el estado del bienestar, las pensiones o la sanidad pública en nuestro país. A eso es a lo que me refiero. Aquellos que estigmatizan la migración, como es la ultraderecha y, por desgracia, hoy también la derecha, lo que están haciendo es ofrecer un horizonte de pobreza a nuestra sociedad. ¿El debate dónde está? El debate está en luchar contra la migración irregular, como está haciendo este gobierno, en propiciar la migración regular y, sobre todo, en las políticas de integración. Las políticas de integración en nuestro país están en manos, 1, de los ayuntamientos, 2, de las comunidades autónomas. Y como, por ejemplo, en la sanidad pública, como vemos en el caso de Andalucía, en otras muchas cosas, como es también las políticas de migración, las administraciones del Partido Popular, con el apoyo de Vox, están reduciendo a 0 esas políticas de integración. Y es ahí donde residen las responsabilidades que tiene cada cual en este estado compuesto. Déjeme entonces que le haga una última pregunta, porque no ha gastado los 5 minutos que me ha pedido, porque no nos daba tiempo, pero yo sí quería introducir un elemento, que es el elemento de la vivienda. En este dibujo que hace usted de España hay una grieta tremenda, que es la grieta de la vivienda. Y esa sensación que tienen los afectados por la crisis de la vivienda, que nada de lo que se anuncia, que nada de lo que se dice se traduce en accesibilidad a una vivienda. Y tienen razón, pero es verdad que estamos cambiando el paradigma de las políticas de vivienda. Hasta ahora, prácticamente, ha habido leves intentos en administraciones progresistas anteriores por intervenir el mercado de la vivienda. Yo siempre pongo el caso, lo recordarán los oyentes, de la intervención que hicimos en el mercado energético durante la guerra de Ucrania, cuando teníamos inflación de 2 dígitos, del 10%. ¿Qué hicimos? Intervenir el mercado de la energía. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el mercado de la vivienda. No solamente estamos impulsando la construcción de vivienda protegida, no solamente estamos diciendo que esa vivienda protegida no va a ser vendida nunca más a fondos buitres, como ha ocurrido bajo administraciones del Partido Popular, sino que, por ejemplo, estamos poniendo palancas, como es
un registro de viviendas turísticas, la eliminación de las Golden Visa. ¿Cómo se aterrizan los efectos? Porque todo esto que lo estamos, que lo sabemos, porque lo contamos cada vez que ustedes lo cuentan, la sensación de la persona que tiene que alquilar o comprar una vivienda es que ninguna de estas medidas aterriza a tiempo. Bueno, es que, Ángels, permítame que le diga, es que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que no están aplicando esta ley de vivienda. La Comunidad de Madrid no lo está haciendo, el Ayuntamiento de Madrid tampoco. Las administraciones del Partido Popular allí donde gobiernan, por criterios ideológicos, por dogmatismo y sectarismo, no están aplicando una ley que les permite habilitar palancas para poder contener el aumento del precio de la vivienda. Allí donde se está aplicando, por ejemplo en Cataluña y en particular, por poner el caso de una gran ciudad como es Barcelona, hemos visto cómo se ha ido reduciendo ese incremento en el precio del alquiler y en el precio de compra de vivienda. Pero son apuestas que se tienen que sostener en el tiempo. Y por eso yo les pido a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que utilicen, que hagan valer la ley de vivienda, porque les da palancas para poder intervenir en un sector tan importante que es ahora mismo, según algunos datos, el origen del 60% de la desigualdad de nuestro país, que es la imposibilidad de poder acceder a una vivienda. Y la imposibilidad de poder tener un proyecto de vida sin Así una es. vivienda. Presidente, que si no van a entrar aquí los ministros. Muchísimas gracias. Un placer, mucha gracias. suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.